Gloria a Dios. Este día es probablemente nuestro último domingo del año. Entonces vamos a aprovechar para ministrar la cena del Señor. Desde ya pedimos, o el hermano Willy o el hermano Adrián, que pasen para repartir el pan y el vino. Gloria a Dios. Como prácticamente ya estaremos listos, entonces preparemos nuestro corazón para hacer memoria del sacrificio de Cristo y también para anunciar su venida. Son dos aspectos importantes que el Señor dejó bien claro para este ritual, este momento glorioso que participamos todos. La Escritura dice: porque yo recibí del Señor, es Pablo hablando, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, exactamente en la Pascua, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerden que cuando dijo que por vosotros es partido, es por nuestra causa, porque éramos pecadores y Él está muriendo por nosotros, y a favor de nosotros, porque debido a su muerte, Él nos está rescatando de nuestra vana manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Padre amado, en tu nombre comemos, te agradecemos por tu precioso sacrificio. Nos recordamos, queremos mantener en mente siempre lo que has hecho, entregar tu cuerpo en la cruz, de haberlo entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Comemos en memoria de Cristo, bebemos en memoria de Cristo. O sea, hacer conciencia del precio que se pagó, el derramamiento de su sangre. La sangre es la vida del cuerpo, o sea, representa la vida que Él dio. No solamente el cuerpo físico, sino todo su ser en el sacrificio. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos. Te damos gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada en la cruz. No porque haya sido algo agradable para nosotros, porque fue doloroso para ti, física, emocional y espiritualmente, haberte hecho pecado por nosotros, mas porque fue favorable para nosotros. Tu sangre nos perdonó, tu sangre nos limpió de todo pecado, tu sangre nos ha hecho aceptos delante del Padre, tu sangre nos hizo santos. Muchas gracias, Señor, nos limpió de toda maldad. Queremos anunciarlo. Este acto es una conmemoración, una memoria,
un recuerdo santo, un recuerdo que nos hará siempre tener en mente que somos y fuimos responsables de haberte llevado al Calvario. Por eso es que debemos de vivir siempre agradecidos por haber pagado el precio, Señor. Muchas gracias. Y ahora anunciamos tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse. En este momento vamos a estudiar la palabra del Señor y juntos veremos el tema sobre las dos señales de Cristo. Ese es el tema de nuestro último mensaje y lo hemos dejado de último a propósito porque creemos que es muy importante estas dos señales, son muy importantes. Cuando nos referimos a las dos señales de Cristo, no estamos hablando específicamente a dos milagros específicos. Él hizo muchos milagros. Pero nos referimos a las dos manifestaciones físicas de Cristo en la tierra, de Jesús Cristo en la tierra. La primera manifestación física ya sucedió y la segunda aún está por suceder. Pero algo que debe quedar bien claro desde el inicio es que ambas apariciones, la primera y la segunda, que son la primera y la segunda señal, son apariciones físicas. Las palabras griegas utilizadas en diferentes versículos del Nuevo Testamento son las palabras parousia y epifanía. Y ambas palabras dan a entender la aparición física o la presencia personal de determinada persona, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Desarrollemos entonces primero la primera señal. Otra vez, para definirlo y para que quede claro en sus corazones, la primera señal fue la primera venida. La segunda señal será la segunda venida. Pero en la primera señal, que ustedes van a entender por qué la estamos llamando así, porque en la propia Escritura lo encontramos, el Señor Jesucristo se reveló como Dios interviniendo en el asunto de los hombres, en la necesidad de los hombres y en la condición del hombre pecador para salvarlos. ¿Sí? En la primera venida, Él vino como el Cordero de Dios para morir por los hombres, para salvar a todos los que crean en su nombre. Tristemente, esa primera señal de su venida fue contradicha. Voy a leerles el pasaje donde ahí dice, pero esa primera señal fue contradicha. Y es una palabra que se origina exactamente del griego, se las voy a dar a conocer. Y cuando dice que fue contradicha es porque fue rechazada, no fue recibida o, en otras palabras, fue impugnada. En ningún momento el pueblo de Dios, principalmente la mayoría, no todos, porque muchos creyeron, la rechazaron por su carácter humilde. O sea, la primera señal, el perfil de esa primera señal es la humildad. Por eso Él nació en un pesebre, ¿verdad? Porque no había lugar para Él en el hotel, en la pensión, donde era, ni había lugar para Él entre los familiares que habían en Belén. Él vino y nació con
humildad y creció definitivamente en ese carácter. Lo manifestó a través de su ministerio. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir la humildad en persona, ¿sí? No solamente un atributo, sino él en sí manifestando la verdadera humildad de Dios, que es uno de los atributos más preciosos del corazón de Dios. Pero cuando algunos de los escribas y de los fariseos le pidieron señal al Señor Jesús, porque le dijeron: muéstranos una señal, el Señor les respondió, fíjense: la generación mala y adúltera demanda señal que será contradicha, dijo alguien. Pero, dijo el Señor Jesús a estos escribas y fariseos, señal no les será dada, como ellos la estaban pidiendo. O sea, ellos estaban pidiendo una señal majestuosa, una señal milagrosa, algo que diera a conocer la divinidad de Dios manifestándose en esta tierra. Otra vez, la razón por la cual rechazaron la primera venida del Señor es porque su carácter fue humilde. Entonces Él les dijo: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, de todos modos, no los dejó sin señal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Cuál es la señal que será contradicha? Según lo veremos en un momento. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que está hablando el Señor está claro para todos. El texto no tiene como nosotros podemos equivocarnos. Está hablando de su muerte y de su resurrección. Muerte, 3 días en el vientre de la tierra, o sea, ir no solo en la sepultura su cuerpo, sino su alma hasta en las partes más profundas del abismo, que fue donde nos fue a rescatar y donde tomó las llaves del infierno y de la muerte, ¿sí? Y su resurrección, donde Él restaura la raza humana y la eleva a un nivel superior a un del cual fue creado Adán y Eva. Entonces, la señal fue en su primera venida, su muerte y resurrección. Tristemente o infelizmente, tal como lo profetizó Simeón, aquel hombre anciano que esperaba la redención de Israel y que el Señor le había revelado que no moriría hasta que viera al Redentor, al Salvador, al Mesías. Él dio una profecía. Después de que Cristo nació, Él fue circuncidado al 8º día y después a los 40 días, según la ley, Él fue presentado en el templo. No se olviden de este detalle. Después de 40 días, después de su nacimiento, Él fue presentado al templo. Cuando José y María llegaron al templo para presentar a Jesús, la Biblia dice que Simeón ya se había ido y el Espíritu Santo lo incomodó. Él había estado en el templo. El Espíritu Santo lo incomodó para regresar al templo y encontrarse con el Mesías. Y dice ahí la Escritura en Lucas capítulo número 2, verso 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Vean ustedes las palabras reveladoras de este hombre. Sin duda fueron palabras proféticas. He aquí, Jesús, será puesto para caída y levantamiento. Caída y levantamiento. O sea, 2 situaciones
dos consecuencias de la decisión de personas en relación a creer en Jesús y no creer. Cuando dice caída y levantamiento, caída se refiere a la destrucción, se refiere a perder su alma, y levantamiento es la palabra griega anastasis o anástasis, para tener una mejor pronunciación. ¿Qué quiere decir resurrección? Fíjense ustedes qué tremendo esto. Quiere decir levantamiento, caída, destrucción y resurrección de muchos en Israel. Entonces, el Señor Jesús vino, a pesar de que su objetivo era salvar a su pueblo y a la humanidad, muchos lo rechazarían. Simeón dijo una señal que será contradicha. Pero la señal fue no solamente durante sus 30 años de vida y luego en sus 3 años y medio de ministerio, y principalmente en su muerte y resurrección. Dice ahí, de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Entonces fue Simeón el que nos revela a nosotros, registrado aquí en Lucas 2, versículo 34, que Jesús tendría una señal, o él mismo sería una señal que sería contradicha. Como ya hablamos, qué es lo que significa palabra contradicha, sin embargo, en el griego es muy interesante esa palabra, porque se lee antilego. Antílego. Anti, contra, y lego, hablar. Entonces, cuando se está hablando de contradicha o antilego, es hablar en contra, contestar, impugnar o contradecir. Es lo que quiere decir. Entonces, Simeón profetizó que grande parte del pueblo de Israel dudaría de Jesucristo en su primera venida, que Él fuera el Mesías. O sea, ellos iban a dudar que Él fuera el Mesías esperado. Y prácticamente la mayoría lo rechazó. Y una de las razones, como ya lo hemos mencionado 2 veces, es porque fue una manifestación humilde de su ministerio, de su primera venida, porque Él, además de eso, Él escondió su gloria su gloria divina, a través de haber tomado un cuerpo humano. Como leemos en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo se hizo carne, dice, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Pero tomó un cuerpo, cuando dice tabernaculó, o tomó un cuerpo, un tabernáculo humano. Entonces el divino estaba manifestándose a través de un cuerpo humano, y ahí fue la parte difícil para el pueblo de Dios percibirlo. Entonces lo rechazaron porque el pueblo en sí estaba esperando a un Mesías, a un Redentor que los libertara del imperio romano y estableciera el reino de Dios y pusiera a Israel como cabeza de todas las naciones. O sea, la primera señal, ellos esperaban que fuera una señal gloriosa, esplendorosa y poderosa. La verdad es que los judíos no aceptan esto, pero hay 2 venidas del Mesías. La primera, cuando Él fue rechazado, y la segunda sí será como ellos están esperando. Una segunda señal gloriosa, esplendorosa y poderosa. Entonces, aquellos que no aceptaron la primera señal, su primera venida en sufrimiento y humillación, sufrieron caída. O sea, cuando dice que sufrieron caída, quiere decir que prácticamente ellos perdieron. Si no se arrepintieron después, perdieron sus almas. Perdieron la oportunidad de salvación. Hubo destrucción y pérdida espiritual. Y después también
perderían sus cuerpos, porque al final de cuentas todos los seres humanos van a resucitar, como dice en Juan capítulo 5, verso 29, que dice que Jesús dijo, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la oyeren resucitarán. O sea, algunos van a resucitar para una resurrección de condenación y otros para una condenación de justificación. El Señor dijo eso. No podemos dudar en cuanto a sus palabras, a pesar de que los conceptos judíos son diferentes en relación a este punto. Pero lo que a nosotros nos importa es lo que Jesús enseñó. Es la verdad, es lo que va a suceder. Y entonces Él prácticamente dijo que todos van a resucitar, pero los que resuciten en la primera resurrección son bienaventurados, porque la muerte segunda no tiene más poder sobre ellos. O sea, van a resucitar en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo eterno, capaz de vivir para siempre delante del Señor. Los otros no, resucitarán otra vez con su cuerpo corruptible, porque no aceptaron a la vida, que es Cristo Jesús, y así serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, habrá una pérdida interna, la pérdida del alma psíquica, y también habrá una pérdida física y sobre todo espiritual, porque serán separados por completo del Señor. Solo aquellos que aceptan o aceptaron la primera señal de Cristo, estamos hablando otra vez, la primera señal es su primera venida como el Cordero de Dios y que vino a salvarlos. Así sucede también con nosotros, es nuestro caso. Nosotros no estuvimos físicamente su primera venida, pero toda persona de cualquier generación de la historia que acepta a Jesús como el Salvador y reconoce sus pecados y reconoce que Él murió por él acepta la primera señal. ¿Entiende? Y en ese momento Él es salvo. Solo ellos, solo los que acepten la primera señal de Cristo en humillación y en vergüenza, podrán recibirlo y estar preparados para recibirlo en la segunda señal como el león de la tribu de Judá en su segunda venida, y solo ellos así podrán ser transformados. Amén. Los que lo reciben entonces en su revelación de sufrimiento, en su manifestación de humildad, y que se han identificado con Cristo en su muerte y resurrección a través del bautismo, ellos serán levantados. Recuerden que el bautismo es un símbolo de nos identificamos con Cristo en su muerte, cuando somos sumergidos, y en su resurrección es espiritual. Pero es exactamente lo que va a suceder. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, ¿verdad? Entonces, aquellos serán levantados, los que crean en eso, los que se han identificado con Cristo. Eso significa que experimentarán nueva vida. Recuerden, anástasis. ¿Qué quiere decir anástasis? La palabra griega para resurrección. Está hablando del nuevo nacimiento, es una resurrección espiritual, no es física. La resurrección física sucede en el arrebatamiento. Si estamos vivos, seremos transformados, ahí habrá resurrección, una nueva vida. Si estamos muertos, seremos resucitados juntamente con Cristo, ¿verdad? Él, pues, por la voz de mando, por la trompeta de Dios que será sonada, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Entonces los que estemos vivos seremos transformados, y así juntos recibiremos al Señor en el aire. Este detalle lo veremos en breve. Entonces, estos que son levantados experimentan esa nueva vida. Es exactamente como el Señor enseñó en Mateo capítulo 23, verso 12. Aquel que a sí mismo se exalta será humillado, pero aquel que a sí mismo se humilla será exaltado. Aquellos que serán levantados son aquellos que reconocen. ¿Cómo viene la humillación para el hombre? Reconociendo su pecado. Reconociendo que ellos son los indignos de la salvación. Y reconociendo que estamos siendo salvos por la misericordia de Dios, no porque lo merecemos. No porque lo merecemos. Bueno, entonces, durante y principalmente al final del ministerio de Jesús, su señal fue contradicha.
¿Qué quiere decir contradicha? Impugnada, ¿qué más? Contestada, contradicha, ¿verdad? Y lo que prácticamente nos muestra aquí es que recuerden que a los 40 días que Jesús nació, Él fue presentado en el templo y Simeón dio aquella profecía. 33 años después, la profecía de Simeón se cumplió, porque el pueblo de Dios, los líderes religiosos, claramente, con sus propias palabras y sus actitudes, contradijeran esa señal. Porque ellos, recuerden, esperaban la manifestación del Mesías en gloria y poder, no en humillación y vergüenza. Para ellos fue una vergüenza ver a aquel que decía su Mesías. Por eso es que, y crucificado. Por eso es que ellos, los sacerdotes, los principales sacerdotes y los representantes del Sanedrín, se acercaron a Pilato diciendo, no digas que él es el rey de Israel. No, dile que escribe ahí que él dijo. No, lo que escribí, dijo Pilato. Pero, ¿por qué razón? Porque ellos no podían aceptar. Imagínense, ellos se sentían avergonzados que aquel estuviera ahí diciendo que era el rey de Israel y estaba crucificado. Pero fueron ellos los que llevaron a Cristo a la cruz y usaron a los romanos como el brazo verdugo para crucificarlo. Es triste. Yo no estoy acusando en ninguna manera a los judíos, no, porque todos nosotros fuimos culpables, todos nosotros lo llevamos a la cruz, porque somos pecadores. ¿Está bien? Pero esta generación tuvo que experimentar, vivió esa situación de la primera señal y todos fueron probados. Hermanos, si nosotros hubiéramos estado en esa época, tal vez hubiéramos actuado igual. Nunca debemos condenar a nadie porque nosotros somos iguales, teníamos el mismo corazón perverso. El corazón es engañoso y perverso, como leemos en Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Dice. Ni nosotros mismos lo conocemos, solo el Señor. Por eso es que no es una cuestión de condenar a alguien, pero es una realidad de lo que sucedió. Esto es histórico, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros debe reconocer su realidad histórica y en lugar de justificarnos, ningún pueblo debe hacerlo, simplemente debemos de humillarnos. Pero vean ustedes cómo fue contradicha esa señal. En Mateo capítulo 27, verso 39 dice, y los que pasaban, esto se refiere a la gente de la multitud que estaba allí curiosa de ver la crucificación de Jesús, y los que pasaban le injuriaban. Injuriar es blasfemar, es hablar mal, es hablar infamias. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Fíjense ustedes así. A veces nosotros hacemos eso con una persona. Cuando no nos parece lo que está haciendo, cuando lo menospreciamos. Eso es incorrecto. Creo que debemos a veces hasta entre familiares lo hacemos, ¿verdad? Nada. Pero es una forma de cómo nosotros reaccionamos. Pero así es la naturaleza humana. Y los que pasaban, dicen, meneando la cabeza y decían, escuchen, tú que derribas el templo. ¡Qué tremendo! Porque Jesús, en Juan capítulo 2, quedó registrado que les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, ¿cómo? En 46 años fue construido este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Juan dice ahí, pero él no se refería a ese templo físico, se refería a su cuerpo. Y él les dijo, destruir. Él no dijo, yo voy a destruir este templo. Esa fue la infamia, esa fue la calumnia, esa fue la mentira, ese fue uno de los argumentos usados para llevarlo a la cruz, que él estaba amenazando destruir el templo, el santuario de Israel. Nunca lo dijo, pero fue
tergiversadas sus palabras debido a la falta de entendimiento, debido a la ignorancia, debido a la incredulidad del corazón, la dureza. Y llegaron hasta ese punto. Pero entonces aquí otra vez lo están diciendo, recordando lo que él dijo 3 años atrás: tú que derribas el templo, fíjense, y en 3 días lo reedificas, salva. O sea, lo está diciendo es, si tú tenías esa petulancia de hablar tal poder, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, escuchen, desciende de la cruz. La cruz, la muerte, recuerden lo que el Señor dijo: ninguna señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Su muerte y resurrección. Entonces, cuando él está en la cruz, él está haciendo, esa señal está siendo contradicha, impugnada, no creída, no aceptada, rechazada. Varias palabras. Entonces, desciende de la cruz, dice. Si tienes ese poder, baja, porque ya estaba crucificado. ¿Y ustedes creen que él pudo haberse bajado de la cruz? Claro que sí. No había ningún problema para él, divino, con todo el poder aún como le dijo a Pedro en el Getsemaní: mi Padre me oiría ahora mismo y me daría 12 legiones de ángeles. Una legión eran 185,000 soldados, solo para tener una comparación. Imaginen 12 legiones de ángeles. Una multitud del ejército celestial. Pero no, él tenía todo el poder en sus manos para escoger si moría o no moría. Él murió en santidad y voluntariamente. Por eso es que ese sacrificio nos salva y es eficiente, porque fue voluntario, no fue forzado. No fue el Padre que lo llevó ahí forzadamente. No, a pesar de que era la voluntad del Padre, fue voluntario el sacrificio de Jesús. Entonces, desciende de la cruz. Él no se iba a bajar de la cruz porque su amor por nosotros era superior que al dolor que él sentía por sí mismo. En el verso 41 dice: de esta manera, además del pueblo, de aquellos que pasaban ahí, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, todo el grupo religioso, y los ancianos, los principales del pueblo, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Él vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y cada uno de nosotros podemos identificarnos y decir lo mismo, porque somos lo peor de este mundo en el sentido de pecado. Ahora salvos, y lo más precioso del mundo, por la sangre de Jesucristo. Dice: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Por lo menos ellos están reconociendo que Cristo sí hizo cosas buenas. A otro salvó, dice, de la ceguera, de la sordera, de la lepra, de la muerte, de las parálisis, de los demonios, en fin, a otro salvó, y así mismo no se puede salvar. Ahora, vean lo que le decían: si es el rey de Israel, el Mesías, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¡Qué tremendo! Imaginen ustedes a Jesús oyendo eso. Su primera venida, su señal que está siendo contradicha. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver que él primero tenía que morir en humillación y en vergüenza por el pecado de su pueblo, como decíamos en la cena del Señor, la administración. Este pan que por vosotros es partido, por vuestra culpa y a favor de vosotros. Estos dos aspectos van paralelamente, fluyen paralelamente. Entonces, creeremos en él. O sea, otra vez ellos estaban esperando una manifestación gloriosa, una manifestación majestuosa, y no así de vergüenza. Pero siempre ha sido así y siempre será. El corazón de la mayoría de los hombres es orgulloso. Espera desde el inicio ver cosas grandes. Si ellos quieren que Dios intervenga, ellos quieren ver cosas portentosas, gloriosas, acciones de Dios que los beneficien inmediatamente. Cuando alguien clama, todos los hombres quieren que Dios sea su siervo. Señor, respóndeme. Ay, sí, mi hijo.
Sí, mi hija, ahora mismo, a las órdenes, mi general. Los hombres de corazón orgulloso siempre están esperando que Dios actúe de una manera inmediata en sus necesidades y que los saquen de su vergüenza y de su aflicción, porque creen hasta cierto punto, tal vez no se dan cuenta por su ignorancia, por la dureza de su corazón, que son dignos de que Dios los auxilie. Y por otro lado, Dios, como el Todopoderoso, tiene la obligación de ayudarlos. Así ha sido el corazón del hombre y así siempre será. Por eso es que están ahora ahí escarneciendo y contradiciendo su primera señal. Pero hay ahora, antes de entrar a la segunda señal, quiero hablarles rápidamente sobre la naturaleza de Dios. Yo creo que una de las razones por las cuales rechazaron en la primera señal su venida y la muerte en la cruz, no solamente fue por ese carácter humilde y de vergüenza, porque Cristo murió en flaqueza, Pablo lo dice, ¿verdad? Él murió en flaqueza, en debilidad, manifestó humanamente hablando su debilidad y divinamente también porque no hizo nada. Pero era su plan, era su propósito. El Cordero tenía que morir callado, sin mover su boca. Fue llevado al matadero, así dice, ¿verdad? Isaías 53, aunque los judíos rechazan que ese Isaías 53 sea del Mesías Jesucristo, para ellos Él no es el siervo. El siervo es otro para ellos. Está bien, no hay problema. Creo que en el momento que el Señor se manifieste, Él va a aclarar, así como Él aclaró muchos versículos del Antiguo Testamento, este también va a ser aclarado. Pero no es solamente por la naturaleza humilde y de vergüenza que el pueblo de Israel rechazó la primera señal, sino creo que también hay otro aspecto aquí, es por la falta de conocer la naturaleza de Dios. ¿Cómo así? Sí, porque la naturaleza de Dios es siempre reservar el mejor vino de último. Qué tremendo. Como lo vemos en Juan, capítulo número 2. Dice ahí, en las bodas de Caná de Galilea, dice, cuando el maestre Sala, digamos así, el perito, la persona capacitada para poder entender los sabores verdaderos de un bueno y de un malo vino, dice, cuando el maestre Sala, el encargado de la boda, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, le habían tomado del agua, aunque lo sabían los sirvientes, esa fue una sorpresa extraordinaria, que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre, fíjense, esta es la naturaleza humana, todo hombre siempre quiere lo mejor primero, ¿verdad? Por eso quieren siempre que Dios intervenga primero con lo mejor, pero Dios no es así, primero vino con su humildad. Si nosotros aprendemos a aceptar a Dios en su humildad, primero lo aceptaremos también y lo veremos en su gloria. Aquel que no acepta en su humildad al Señor primero, no lo verá en su gloria. Eso es parte de la naturaleza divina. Y la naturaleza humana dice, y todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Ni modo, para que no se den cuenta, no va a gastar más por mejor vino, que nada. Nadie le saca del bolso a un pichicato. Dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice aquí, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, cuando está hablando de manifestar su gloria, es el mismo mensaje que he transmitido en Proverbios 25, verso 2, donde dice, gloria de Dios es encubrir un asunto y la gloria de los reyes es revelarlo. Cuando dice gloria de Dios es encubrir, significa la naturaleza de Dios es encubrir los asuntos.
Entonces, si está hablando de la naturaleza de Dios, está hablando de su carácter. Dios es así. Entonces, por eso es que en Caná de Galilea, que fue el principio de sus señales, él exactamente como María le dijo, ya no tienen vino. Y él le dijo, no, esto no tiene nada que ver conmigo, no ha llegado mi hora. O sea, la hora de dar vino del Señor era en su muerte y en su resurrección. Hasta aquella hora no. Sin embargo, él utilizó aquellas bodas para revelar su señal gloriosa. Vean qué precioso esto. Entonces, él convirtió el agua en vino, pero él dejó el mejor vino de último. Esa es la naturaleza de Dios, dejar lo mejor de último. Él comenzó llenando tinajas de piedra, 6 tinajas de piedra, hablan del hombre, con agua y la convirtió en vino. Esto está hablando de la parte literal, física, de lo que sucedió en Caná, en el inicio de su ministerio. Y él terminó su ministerio llenando vasijas, hombres, discípulos, llenándolos con el agua de su palabra y convirtiendo esa agua en vino vivificante, que era el vino de su Espíritu Santo. Por eso es que encontramos que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos con poder de lo alto, porque la promesa de mi Padre se va a cumplir, lo que yo les dije a ustedes, así es que quédense ahí hasta que sea derramado el Espíritu Santo. Y así sucedió. Se derramó el Espíritu y aquellos que comenzaron a oírlos hablar en otras lenguas pensaron que estaban ebrios. Pedro tuvo que levantarse y decir, señores, son las 9 de la mañana, no pueden estar estos ebrios, pero ellos están llenos del Espíritu Santo. Era el vino de Dios, el agua convertida en vino, lo mejor estaba ahora viniendo. Imagínense, si Jesús fue algo extraordinario, Él también derramó de su Espíritu sobre los discípulos para que ellos fueran instrumentos preciosos como Él. ¡Qué humildad! La verdad es que no es el hecho de los apóstoles, sino son los hechos del Espíritu Santo, porque fue el Señor que continuó a través de sus discípulos, solo que por su Espíritu. Por eso les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Pero vendrá sobre vosotros y me seréis testigos, ¿verdad? Ustedes serán hombres y mujeres que darán a conocer mi carácter y mi naturaleza. Quiero darles rápidamente unos ejemplos de esa naturaleza. El primer Adán fue alma viviente, ¿sí? El último Adán, que es Cristo, es un espíritu vivificante, algo superior. O sea, el plan que Dios tuvo o tenía desde la eternidad, antes de la creación, era superior a lo que estaba manifestando a través de Adán. Ese no era su único plan. Él ha tenido un único plan desde la eternidad, pero este era parte de su plan para mostrar que Él siempre deja el mejor vino de último. El primer hombre fue terrenal, ¿verdad? Hecho del barro, pero murió. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Transformó el barro a un cuerpo eterno y celestial. El primer Moisés fue un siervo fiel sobre la casa de Dios, dice Hebreos 6:3, la cual casa somos nosotros, dice. Pablo dice eso. O sea, la casa de Dios son judíos y gentiles convertidos. Judíos y gentiles que creen en el Señor Jesucristo. Ellos forman parte de la casa de Dios. Y Moisés fue un siervo fiel en esa casa. Siervo. ¿Sí? Pero él mismo dijo en Deuteronomio capítulo número 18, verso 15 al 19, podríamos llevarlo. Ahí dice, y un profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Y aquel que no obedezca, ponga atención en las palabras de este profeta, le será demandado, dice, de parte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer Moisés fue un siervo fiel sobre su casa, pero el segundo Moisés, que es Cristo, fue fiel sumo sacerdote e hijo constructor de la casa. Es superior al primer Moisés. De los 2 primeros hijos de Adán, Dios escogió al menor, Abel. De los 2 hijos de Abraham, Dios escogió al menor, a Isaac.
De los 2 hijos de Isaac, Dios escogió al menor, a Jacob. De los 2 hijos de José, Dios escogió al menor, a Efraín. Y de todos los grandes pueblos de la tierra, Dios que escogió al menor, Israel. Deuteronomio capítulo 7, verso 7, dice, yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran el pueblo más grande o el mejor de todos. No, yo los escogí porque ustedes eran los pequeños, los menores, los insignificantes. O sea, Dios escoge eso, es su naturaleza. Lo primero siempre es humilde, pero Él tiene sí lo mejor para de último. Él va a levantar al humilde y lo va a poner entre los príncipes, los pobres. Va a levantar y los pondrá entre los príncipes. En 1 Corintios capítulo 1, verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. No la sabiduría que viene del Señor o que es el propio Señor. Está hablando de la filosofía, del entendimiento. Pero nosotros, cristianos, convertidos al Señor, predicamos a Cristo crucificado, la primera señal. Predicamos a Cristo que murió por nosotros. Para los judíos, vean ustedes aquí, ciertamente tropezadero, señal que será contradicha. No fue aceptada, porque ellos no esperaban esa humillación de su Mesías. No estaban esperando tal. Por eso es que hasta el día de hoy están esperando a su Mesías, porque Él no fue el Mesías, no cumplió lo que estaban según las Escrituras, pero porque no han entendido el plan de Dios. Y no es porque nosotros sí lo entendamos, no, pues la gracia de Dios que hemos llegado a ese entendimiento. Y para los gentiles, locura. Vean ustedes, para los judíos, tropezadero. Para los judíos, para los griegos, o sea, los gentiles en sí, en todos, locura. Locura, es que Cristo crucificado, para ellos era una locura mismo. Mas para los llamados, así judíos como griegos o gentiles, Cristo, aunque esté en la cruz, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y el Señor, claramente a través del apóstol Pablo, predicando en Hechos capítulo número 13, verso 38 al 41, está predicando en una sinagoga de los judíos y les está mostrando que Jesús es el Mesías, pero luego les dice y les advierte, oigan que ustedes no se convierten en menospreciadores, ¿verdad? Menospreciadores. Tal vez vale la pena que lo leamos ahí, Hechos 13, versículo 38. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Fíjense, ¿qué es lo que está dicho en los profetas? Mirad, oh menospreciadores, que contradicen la señal, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Bueno, entonces el menosprecio y la contradicción fue general. De hecho, la encontramos hasta el día de hoy entre la mayoría de los malhechores de este mundo. ¿Cómo así? Sí, aquellos que no temen a Dios, los hombres que andan haciendo, que son parte de todo el pecado de la mafia, y del contrabando, de las maras, de toda la maldad, ladrones, asesinos, que nosotros todos podríamos llegar a esa misma condición porque tenemos el mismo corazón, somos salvos solo por la gracia de Dios. Pero todo malhechor que no teme a Dios acusa a Dios de pasivo. Él no hace nada. Si existe Dios, ¿por qué no nos libra de lo que somos o nos mata de una sola vez? Aquí hacemos lo que nos da la gana y nadie hace nada. Pasivo y de permisivo. Él es el que permite las guerras, Él es el que permite todo. Así lo viven acusando e insolentemente esperan que Dios, por obligatoriedad, perdone sus maldades y aún así los salve del infierno. Un caso claro es uno de los ladrones que fue crucificado con Cristo. En Lucas 23, verso 39, le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
No dejes que nosotros también muramos. Todos te están diciendo ahí que te salves a ti mismo y que desciendas de la cruz. Hazlo y libértanos a nosotros también. Vean qué insolencia de este hombre. Por eso es que a estos hombres que son así, malhechores, que no reconocen su pecado y que no ven con humildad la grandeza y el carácter del Señor, son hombres que reciben silencio divino. El Señor no dice nada digno de su insolencia humana. El silencio divino es exactamente lo que deben recibir aquellos que tienen insolencia humana. Son pocos los hombres que con corazón humilde primeramente reconocen que ellos son indignos de ser salvos, porque el peso del pecado los condena en sus corazones. Ese fue el caso del otro malhechor crucificado al lado de Jesús, quien aceptó su castigo como justo, reconociendo que él estaba recibiendo de lo malo que él había hecho y durante toda su vida. Y estando allí ya a las propias puertas de la muerte, él pide misericordia al Señor. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque nosotros estamos recibiendo aquí lo que nos es debido. Pero tú, reconoció que era un hombre, era justo. Y a ese sí el Señor no le guardó silencio. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué respuesta? El Señor está dispuesto a salvar a los humildes, como el publicano que oraba de lejos en el templo y dice que no se atrevía ni siquiera a levantar la vista. Imagínense qué culpabilidad él sentía. Y batiendo en su pecho por el profundo dolor que sentía, que era prácticamente causado por el reconocimiento de sus muchos y horribles pecados. Pero debido a que él estaba arrepentido, solicitando misericordia de Dios, según las palabras de Jesús en Lucas capítulo 18, versos 13 y 14, él regresó justificado a su casa. Hermanos, la naturaleza de Dios es aceptar lo humilde al principio y luego manifestar lo mejor después. Que los hombres acepten primero la primera señal a través del arrepentimiento, a través del Cordero de Dios, y luego podrán ver también la segunda señal y estar preparados para la gloria. Ese es el tipo de personas que son levantadas, aquellas que experimentan arrepentimiento, la confesión de sus pecados y reconocen al Cordero de Dios en sus vidas. Esas personas serán levantadas, experimentarán la anastasis, es decir, resurrección espiritual, la nueva vida. Ahora entramos al segundo punto. Debido al tiempo, vamos a la segunda señal. En Romanos capítulo 9, verso 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Qué tremendo, no íbamos detrás de él, pero la alcanzamos. No, Cristo nos alcanzó. Mas Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque había orgullo, es por sus obras, es por lo que ellos pueden hacer, es por lo que ellos pueden cumplir. Mas nadie, como ya leímos aquí, en Hechos capítulo 13, verso 38, nadie ha podido cumplir la ley. 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, tenemos que ir por fe, sino como por obra de la ley. Entonces, cuando estamos haciendo las cosas por nuestra propia dependencia, pensando que nuestras obras van a hacer acallar el corazón de Dios, entonces se convierte en un tropezadero. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo Jesús es la roca de los siglos, Él es la piedra principal, pero se puede convertir en una piedra de tropiezo, de caída para unos, como dijo Simeón, y para otros una piedra de levantamiento. Como dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión, dice, Sión es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles convertidos, piedra de tropiezo y roca de caída. Si la menospreciamos, tropiezo y caída. Si creemos en ella, dice, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque esa misma piedra lo levantará. Sus pies estarán sobre el fundamento de esa roca que es Cristo Jesús. Entonces Cristo es la roca que salva a los que creen en Él, pero es también la roca que en su segunda venida desmenuza a sus enemigos. Su segunda venida es también una
parousia. ¿Qué quiere decir? Habrá una presencia física y visible. Ese es el futuro retorno de nuestro Señor Jesucristo de los cielos a la tierra. Será prácticamente la segunda señal y es llamada la señal del Hijo del Hombre. Y esa señal del Hijo del Hombre fue revelada por los ángeles. Dos ángeles, dos varones que cuando los discípulos estaban en el Monte de los Olivos para despedir al Señor, ¿sí? Esos dos ángeles llegaron ahí. Y dice, yo creo personalmente que esos dos ángeles pudieron haber sido los dos mismos ángeles que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Pero llegaron ahí, eso es cuestión mía. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vean lo que está sucediendo aquí. Él está hablando del Espíritu, la venida del Espíritu Santo, pero es exactamente en el momento de su partida. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora escuchen, eso fue capítulo 1 de Hechos, verso 8. Y en el verso 9, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, registra lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, todo lo que habló sobre el reino y todo lo que habló sobre el Espíritu Santo principalmente, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vean ustedes qué detalles impresionantes hay aquí en estos textos. Ahí están los discípulos viendo al Señor ascendiendo en su ascensión, subiendo, prácticamente su glorificación tuvo tres aspectos: su muerte, resurrección y ascensión. Y Él está ahora subiendo, y dice en el verso 10, y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, o sea, hacia Jesús, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí otro detalle. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, esto es preciosísimo. Hay cuatro aspectos aquí muy importantes. ¿Cómo vieron los discípulos subir al Señor Jesucristo? Primero, con su propio cuerpo humano transformado, resucitado, glorioso. Él estaba subiendo con su cuerpo físico, o sea, era, digámoslo así, el primer cuerpo humano transformado con nueva vida, con santidad, con pureza, subiendo de la tierra para el cielo. Como dice la Escritura en Hebreos, Él subió por nosotros al cielo como precursor. ¿Por qué? Porque otros vendrían después de Él. Entonces, con su propio cuerpo humano resucitado, primero. Segundo, fue elevado a las alturas. Y dice que una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Esto es muy importante. Tercero, después de 40 días de nacido, recuerden, Jesús fue presentado en el templo. Y hay una relación espiritual clara entre nacer y nacer de nuevo, o entre nacer y la resurrección. Dice, después de 40 días Jesús apareció a sus discípulos, fue presentado en el templo después de 40 días de nacido. Y después de 40 días de su resurrección, Jesús se presentó en el verdadero templo, que es el templo en el cielo. Después de 40 días, porque Él estuvo, y en Hechos capítulo 1, versos 3 y 4, dice que Él estuvo en medio de ellos 40 días hablando desde el reino de Dios. Qué precioso. Entonces su primer señal, la primera venida, se inició y terminó con el mismo periodo de días, 40 días. Nació 40 días y fue presentado en el templo. Resucitó 40 días y se presentó en el templo de los cielos. Qué detalle importantísimo. Entonces, durante esos 40 días, después de su resurrección, apareció a sus discípulos y les habló de las cosas concernientes, dice en Hechos 1:3, al reino de Dios. Y la razón es porque después de su segunda señal, escuchen esto con atención, la razón de esto es porque después de su segunda señal, es decir, cuando Él venga en las nubes, Él va a recoger a la iglesia en el arrebatamiento. Cuando Él venga,
primero Él va a recoger la iglesia. O sea, el arrebatamiento es primero, después es la segunda venida. Porque en la segunda venida los santos vienen con Él. Entonces, primero viene a recoger a su iglesia. Primero es el encuentro con la iglesia. Por eso es que no es que hayan dos segundas venidas. No, de ninguna manera. Él viene a las nubes y ahí se manifiesta la señal del Hijo del Hombre. Ustedes van a entender ahora. Entonces, la razón es porque en su segunda señal es en las nubes, recogiendo a la iglesia en el arrebatamiento. 40 días después, Él establece el reino de Dios literal y físico sobre la tierra. ¿Ven, gente? 40 días después, así como Él se presenta en el templo. Es impresionante ese periodo. Esperemos para ver. Entonces, la primera señal, su primera venida de sufrimiento, dolor y muerte, fue contradicha, porque fue en humillación y vergüenza, muriendo en la cruz. Pero la segunda señal, su segunda venida, no será contradicha por nadie, ni por el pueblo de Israel. Al contrario, será admirada y temida por todos, porque será una señal gloriosa y con gran poder. El Señor se va a manifestar, como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, hablando ahí exactamente. Les voy a leer. Dice, y nos hizo reyes, perdón, no, aquí no. Vamos a ver. Así, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes. Esto es un detalle importante. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiere decir que todos lo verán. Verán la señal del Hijo del Hombre. Ahora, entiendan lo que estamos diciendo. Que sí que van a ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia. No. Lo van a ver cuando Él venga en su segunda venida. Pero el arrebatamiento de la iglesia hay una diferencia. Esos 40 días entre que van a suceder más o menos. Pero dice aquí la Escritura en Mateo 24, 29. 24, 29. Creo que es, sí, vamos a conferir, a corroborar. Mateo. Sí, 29, vamos ahí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense, ¿qué es la tribulación? Período de gran tribulación, principalmente sobre el pueblo de Israel. Después de eso, viene el arrebatamiento. Algunos son de la idea que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Creo que la Escritura no lo enseña. Es muy claro en que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Vamos a pasar por esos momentos de la tribulación. Es más, hay algunos que mueren durante ese periodo y que resucitan inmediatamente después cuando el Señor viene por su iglesia. Pero no, el punto no es ahora probar si es antes o después. El punto está en que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, habrán fenómenos naturales hasta eso que conmoverá el mundo y a las naciones. Tanto en Lucas capítulo 21 dice que habrá tal rugir del mar que los hombres se desmayarán del miedo. O sea, habrá algo tremendo. Entonces dice en el verso 30, fíjense, pongan atención, entonces aparecerá la señal. La segunda señal. La primera señal, la muerte y resurrección de Jesús, que fue contradicha. Ahora viene la segunda señal. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde? En el cielo aparecerá la segunda señal. ¿Y cuál es la segunda señal? Vamos a ver ahora. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, exactamente como leímos en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Algo va a acontecer. Entonces van a ver al Hijo del Hombre. Espera. Van a ver algo que se va a manifestar en los cielos, con poder y gran gloria.
Recuerden, la primera señal fue contradicha, la segunda no. Será admirada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en la tierra? Y dice aquí la Escritura. Y entonces enviará, verso 31, sus ángeles con gran poder, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí entonces está la trompeta de Dios que juntará a sus escogidos. Ese es el rapto, es el arrebatamiento. Y de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro extremos del cielo, o sea, de toda la tierra, nosotros estamos hablando de Canaán, de Palestina, de Israel, de territorio, no, de toda la tierra, va a juntar a sus escogidos a través del sonido de la trompeta. Entonces la segunda señal es aquella que los ángeles anunciaron a sus discípulos en su primera venida. ¿Cuál era esa señal? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del cielo. Y podríamos agregar, a vosotros. O sea, lo primero es la señal, que es las nubes. Él vendrá en las nubes, dice. La primero viene a la iglesia para arrebatarla. Es la primera parte de la venida. No son dos venidas, no. Él viene primero a traer a su iglesia. Como dice aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4. Verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que no han creído en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá Dios con Jesús. ¿Por qué traerá? Porque vienen del cielo con Él, los que han muerto. Quiere decir que están en el cielo. Toda persona, todo nuevo convertido que muere, toda persona cristiana que muere, ya no va a un limbo, no va a un Seol, no va abajo, va para el cielo. ¿Por qué? Porque la puerta del cielo se abrió para nosotros a través del sacrificio de Cristo. Ya no hay más impedimento. Entonces dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto es revelación. Que nosotros que vivimos y estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque es el arrebatamiento y la venida es casi simultánea. Otra vez estamos hablando de 40 días solamente de diferencia, porque Él viene primero por los suyos y después viene con ellos. Y dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo? Primero van a resucitar los muertos en Cristo y después son transformados los que estén vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el orden. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, escuche, seremos arrebatados. La palabra no es rapto, es arrebatamiento. Juntamente con ellos, o sea, todo el cuerpo en sí. Escuchen. En las nubes. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Él aparecerá en las nubes. Cuando Él viene por su iglesia, viene a las nubes. Y ahí es nuestro recogimiento con Él. Por eso Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice ahí, y en cuanto a la venida del Señor y nuestro recogimiento con Él, nuestra reunión con Él, no os dejéis mover por nada, dice. O sea, porque primero habrá el recogimiento de su iglesia. Y vamos a ver por qué ahora. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿A dónde? ¿En la tierra? No. Vamos a recibir al Señor en el aire. O sea, Él va a estar ahí. Es como Él con un imán nos jalara por su propio poder, con el cual sustenta todas las cosas. Y seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor, nunca más nos separaremos. O sea, por eso es llamada nuestra reunión con Él, porque allí es donde nos lleva para las bodas. Entonces aquí hay un detalle importante, ya estoy para terminar. Cuando Jesús ascendió a los cielos en su primera venida, esto es importantísimo, fue una despedida íntima.
Cuando Él está en el monte alto, en el monte de los olivos, con sus discípulos, Él va ascendiendo, pero todo es, no estaba toda Jerusalén ahí para ver a Jesús, no, solo sus discípulos. Solo a ellos les dio el privilegio de ver su ascensión. Fue una despedida íntima, fue una despedida privada, solo para sus amados, aquellos que habían sido testigos de su ministerio, de su muerte y de su resurrección. Y así será antes de colocar sus pies sobre el monte de los olivos. Antes de manifestarse sobre su pueblo, habrá primero un encuentro con los amados del Señor, con su iglesia. Y entonces ese es un tiempo privado con su iglesia en la cual van para las bodas del Cordero. Por tanto, el arrebatamiento es un evento para la iglesia, no para todos. Es llamada, como ya vimos, la reunión con Él, donde Él va a recoger a sus santos de todas las partes de la tierra para que participemos de las bodas. Entonces, habrá una alerta. Seremos recogidos debido a una trompeta que va a sonar. A la Escritura habla de eso, dice, en la final trompeta, 1 Tesalonicenses 15:52, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los que seremos transformados, dice. Ahí viene la adopción del cuerpo que le hablamos el domingo pasado. 1 Tesalonicenses 15:17 dice, con trompeta de Dios, con la voz de arcángel, es la voz de Cristo. En Apocalipsis 10:7 está hablando que cuando suceda la última trompeta, cuando se suene la última trompeta, todos los reinos de la tierra serán de nuestro Cristo. Lo confirma el capítulo 11 y el verso 15. Entonces, escuchen esto, probablemente todos en el mundo oirán el sonido de la trompeta, pero no la entenderán. Habrá un sonido, habrá evidencia de que algo está sucediendo, pero no la van a entender. Entonces, todos seremos arrebatados en las nubes, así como Jesús ascendió a los cielos, nosotros también ascenderemos para encontrarnos con Él y así estaremos siempre con Él. Ahora, ¿quiénes entenderán y obedecerán la voz audible de la trompeta? Bueno, aquellos que aprendieron a obedecer la voz del Señor audiblemente o con esa voz suave durante su vida, porque la voz de la trompeta es la voz del propio Señor, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, la primera parte. Entonces, la palabra del griego antiguo para voz de mando es la misma palabra usada para las órdenes que el capitán de una nave, de un barco, daba a sus remeros, o el comando a sus soldados por un comandante. Siempre está el toque de autoridad y la nota de urgencia. Habrá un anuncio, la trompeta de Dios va a sonar. Y como Pablo, vean ustedes este ejemplo, les voy a dar otro. Como Pablo escuchó la voz de Jesús cuando iba en camino a Damasco, ¿no es cierto que Dios le habló a Pablo? Los otros, dice ahí en su testimonio, primero lo vemos en Hechos 9:7 y luego en el capítulo 22 de Hechos, verso 9, Pablo está diciendo que todos oyeron la voz pero no la entendieron. Exactamente va a suceder en el arrebatamiento. Van a oír la voz, va a ser un estruendo, ya es la señal del Hijo del Hombre. No es su venida, faltan 40 días. ¿Están comprendiendo? Entonces ahí está la señal. Y los que son de la iglesia, los nacidos de nuevo, los que lo están esperando, los que aman su venida, los que han aprendido a oír su voz durante su vida, ellos sí entenderán la voz de la trompeta, sabrán que llegó la hora. Entonces lo que yo estoy diciendo es que el mundo podrá sí oír la trompeta, pero no la entenderán. Es como el grito de Jesús cuando Él resucitó a Lázaro. Solo Él escuchó la voz. O sea, porque Él pudo haber, dice la Escritura ahí en Juan 5:29, que todos los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es Él el que va a resucitar, porque Él es la resurrección en la vida. Entonces, para poder resucitar a Lázaro, Él no pudo decir, hombre, ven fuera. ¿Quién no querría resucitar? No, Él dijo, Lázaro, ven fuera. Específico. Entonces, cada uno de nosotros va a oír su voz, su nombre. Fulano, llegó la hora. Oh, qué glorioso va a ser ese día. La voz de mando será específica.
para los participantes del arrebatamiento, no para el mundo todo. Entonces los que escuchen la voz del arcángel serán aquellos que dieron valor o importancia a la voz divinal durante sus vidas. Serán aquellos que oyeron la voz profética durante las predicaciones y las amonestaciones y no las menospreciaron. Serán aquellos que sensibilizaron el corazón, su corazón, para entender o atender la voz del Señor cuando Él les hablaba. Serán aquellos que guardaron su corazón solo para la voz de Dios e impidieron que las otras voces de este mundo tuvieran influencia sobre sus vidas. Y como dice en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 13, Pablo, hablando con Timoteo, le dice: te mando delante de Dios, fíjense qué precioso, con esto termino, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Nosotros también tenemos que dar buena profesión, permanecer firmes, aunque se dice delante de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque ahí se estaba determinando si iba a morir o no, pero él no se hizo para atrás. Entonces lo que Pablo está diciendo a Timoteo, y esa es palabra de Dios para nosotros, es que permanezcamos firmes, no importa que seamos llevados a un tribunal. Y dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La palabra aparición aquí en el griego es epifaneia. Epifaneia. Y se refiere a su segunda venida. No se refiere a la primera venida que ya había sucedido, en la cual el Señor se manifestó y derramó su gracia sobre la humanidad, sino se refiere principalmente al ilustre y retorno de Cristo del cielo a la tierra, que ocurrirá en breve. Entonces dice, hasta la epifaneia, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos demanda que permanezcamos fieles hasta ese momento. Bendito sea el Señor. Padre amado, que esta palabra haya sido clara para nuestros hermanos y para todo aquel que la oiga, que tú abras sus ojos, sus corazones para entenderla y prepararnos para ese momento glorioso que estamos por vivir. Si es de nuestra generación o no, queremos permanecer fieles a ti, Señor, guardando el mandamiento sin mácula, sin mancha ni reprensión. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un tiempo de comunión en Navidad maravilloso. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero eso no nos importa, no nos impide, mejor dicho, agradecer al Señor por su nacimiento. En cualquier época nosotros queremos ser gratos también con Él, y que tengan un año maravilloso, feliz con su familia, y que iniciemos un 2025 espiritualmente superior al que vivimos en el 2024. Un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor levante sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Amén.